Buenas tardes. En primer lugar, agradezco mucho a Francisco Cortés el que me hubiera solicitado venir a acompañarlo hoy en el lanzamiento de su libro. Admiro mucho el trabajo académico que ha venido desarrollando Francisco desde hace varios años en el instituto, y no solamente su trabajo académico, sino su trabajo como directivo del instituto y como una persona que ha hecho presencia en las problemáticas diversas de la universidad a través de sus pronunciamientos. Leí con mucho interés su libro y quisiera referirme inicialmente a un punto. Pienso que cada vez que hablamos de la universidad o que la universidad por algún motivo aparece en el escenario público, solemos hablar mucho de lo que ella hace, de lo que creemos que debe hacer, que está haciendo bien o mal, etc. Pero no nos preocupamos mucho por volver a lo que la universidad es. Y no me refiero a una visión, digamos, esencialista de la universidad, lo que más adelante mencionaremos, sino que me refiero a tener una idea de lo que es la universidad, expresión que incluso Francisco, no te voy a llamar doctor Cortés, una expresión que Francisco en su libro utiliza. Tenemos que tener una idea de la universidad para saber de qué manera y en qué forma vamos a realizar esa idea. Comparto plenamente esta afirmación y ese es mi llamado de atención inicial. Cuando nosotros hablamos de la universidad, decimos muchas cosas sobre ella, pero sin referirnos a lo que ella misma es. Y creo que ese es un error, porque lo que ella hace debe derivar de una cierta comprensión de la universidad que para el autor de este texto es una comprensión desde el punto de vista de la razón. La universidad permite un uso social de la razón. Me voy a ocupar de tres aspectos dentro de este primer enfoque, que son ampliar un poquito esta idea de la universidad. En segundo lugar, mencionar el tema de la autonomía, que es un tema pues muy siempre presente en todos los eventos y que creo que es muy importante. Además, es un concepto que deriva necesariamente de nuestra comprensión de lo que es la universidad. Y en tercer lugar, quiero señalar también un punto que el autor menciona en su libro, expresando una preocupación que yo comparto plenamente, y es cómo la universidad tiene de alguna manera que sortear y superar esa escisión o división que estamos viendo no solo en la universidad, sino en el mundo contemporáneo, entre la ciencia, la tecnología y la investigación o innovación por un lado y las humanidades y las sociales por otro. Yo pienso que esta decisión es profundamente dañina. Creo que la universidad está llamada a defender por su mismo rasgo de universalidad, a defender esta articulación y esta coordinación y además no solo eso, sino también una mutua complementación de estas dos miradas sobre la ciencia y sobre el conocimiento. En relación con lo primero, quiero decir que me parece muy importante que en el libro se coloque como un concepto central el de conocimiento. La universidad es una institución de conocimiento, no es una institución de opiniones, sino de conocimientos. Y esto en el libro creo que está muy bien trabajado. La universidad es una institución dedicada a la búsqueda, a la apropiación, a la producción, a la salvaguarda y transmisión del conocimiento. Pero no solo del conocimiento, también de las ideas, llamémoslo ciencia, en su sentido más amplio. Para ello, el uso del que dispone la universidad es el uso de la razón. Nosotros hemos en muy buena medida limitado el uso de la razón a la actividad académica. La Universidad de Antioquia tiene un alto nivel académico
la razón y todos sus procesos concomitantes de argumentación, de reflexión, de verificación, de fundamentación, tienen lugar en estos espacios, pero creo que en la universidad no se ha logrado apropiar como una forma de vida propiamente un uso permanente de la razón en su cotidianidad. En la universidad brilla por su ausencia, en la vida cotidiana, en los eventos de la vida diaria, en las acciones intersociales en la universidad, esa prioridad de la razón, del uso de la argumentación, del respeto por el otro como un interlocutor, de todos los procedimientos, herramientas, metodologías, en fin, que suelen acompañar pues lo que es un genuino conocimiento. Me parece que en el libro se trabaja con bastante claridad y precisión. Me parece que la influencia de Habermas, que el autor reconoce, es muy importante cuando se habla, por ejemplo, de los procesos argumentativos, cuando se habla del uso comunicativo del lenguaje, que es el uso, digamos, de la argumentación y del razonamiento, y sobre todo cuando se señala como la existencia de tres mundos que no pueden ser ajenos al mundo de la universidad. Habla Francisco de tres escenarios o tres mundos: el mundo de la objetividad, que es el mundo de la ciencia; el mundo de lo normativo, de lo socionormativo, que es el mundo de la política, de la vida social, de lo moral incluso; y el mundo subjetivo, que es también muy importante, que es el mundo de la interioridad, el mundo de la autorreflexión, el mundo de la creatividad, el mundo del arte. Me parece que ese es un uso de la razón que no tiene por qué estar ausente de la universidad y que a veces no lo vemos presente con mucha fuerza. El otro punto, el último ya en este primer elemento que quiero trabajar, que me parece importante, es el uso comunicativo del lenguaje. Yo creo que eso es fundamental en cualquier práctica racional, incluso yo diría en cualquier práctica social y política. Y me parece que desafortunadamente en la universidad no hemos trabajado suficientemente este aspecto de la comunicación, que se traduce en el habla, y un habla que posteriormente se transforma en acciones. El mundo de la comunicación es un mundo que tiene que llenar ciertas condiciones. Nuevamente vuelve Francisco sobre Habermas: es el mundo donde hay que respetar las condiciones de la objetividad, y por eso el uso comunicativo del lenguaje se ocupa de la verdad. En segundo lugar, hay una condición de subjetividad que se refiere a la veracidad de quien habla, de que haya acuerdo entre lo que habla y lo que él piensa; una condición de intersubjetividad, que es el respeto por el otro, el reconocimiento del otro como un interlocutor válido; y unas condiciones de inteligibilidad que tienen que ver con orientaciones normativas del lenguaje. Pienso que en la universidad en general, desafortunadamente, en nuestro sistema educativo, nosotros no le damos al habla y al lenguaje suficiente importancia. Me parece que todos lo sabemos: del bachillerato salen los jóvenes sin saber hablar. Cuando ingresan a la universidad tienen grandes deficiencias en la lectura, en la escritura, en la comunicación, y me temo que salen de la universidad sin haber superado plenamente esas limitaciones. Y el lenguaje es la base de la vida social. Si uno no sabe expresar lo que siente, si uno no sabe hablar con el otro, la respuesta es el golpe, es el insulto, es la ofensa, necesariamente. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos del uso social de la razón en la universidad, el papel del lenguaje, del desarrollo de las competencias y de las habilidades comunicativas es importante, no solo para el desarrollo de la ciencia, sino simplemente para la convivencia y el desarrollo de una vida social armoniosa al interior de la universidad. El segundo punto que quiero señalar, también extrayendo de las temáticas del libro, lo decía al comienzo, es el tema de la autonomía.
Definitivamente el tema de la autonomía es un tema central. Desafortunadamente nosotros, cuando surgen cuestiones alrededor de la universidad, empezamos por ahí, empezamos por hablar de la autonomía, y la autonomía así planteada es una autonomía que se queda sin fundamentación. El valor de la autonomía en la universidad deriva de que la universidad requiere esa capacidad autónoma para poder desarrollar sus fines propios. ¿Y cuáles son sus fines propios? Los que tienen que ver con el conocimiento, los que tienen que ver con la ciencia, los que tienen que ver con la argumentación, con el lenguaje, con la ciencia, etc. Eso no es posible construirlo si la universidad no dispone de autonomía. Pero el autor me parece que señala muy adecuadamente en su libro, señala cómo esta autonomía tiene límites, tiene que tener límites. Y los límites no son otros distintos a los límites de toda la vida social, que son los derechos de los otros. De una manera muy clara, y por lo demás me parece a mí bastante valiente, Francisco señala los riesgos y los peligros que enfrenta la universidad desde la perspectiva de la autonomía. El primero es el tema, pues, de las acciones violentas, el tema de la presencia de la violencia en la universidad, y no solamente una violencia verbal, lo cual ya sería pues bastante mal, sino también una violencia física, es una agresión, y no solamente agresiones, digamos, no muy sustantivas, es que son incluso acciones que ponen en peligro la vida de miembros de la comunidad. Eso, en una comprensión de la universidad, en una idea de la universidad como la que se plantea en este libro, es absolutamente inadmisible. Y no solamente es la vida, son también los bienes de las personas, es también su tranquilidad, su estado psicológico, es también la posibilidad de alcanzar sus fines. ¿Cuántas veces estas acciones violentas llevan a los cierres de la universidad, a la suspensión de clases, a la prolongación innecesaria de los semestres, con graves consecuencias para los estudiantes y sus familias? Yo creo que quienes más defienden la autonomía de la universidad debieran ser quienes más la respetaran, especialmente evitando acciones violentas como las que menciono y que el autor también señala en su libro. En segundo lugar, señala también una limitación o una dificultad para la autonomía en algunas formas de administración que han empezado o han hecho desde siempre, posiblemente, no sé, con tanta fuerza en otras épocas, actividades administrativas. Muchas veces las actividades administrativas, para decirlo de una manera personal, los administradores son administradores de la academia. Ellos administran la academia, administran las condiciones que hacen posible el ejercicio social de la razón al interior de la universidad. Y muchas veces estas personas sucumben a tentaciones de tipo prebenda, de tipos amiguismos, de tipo roscas, que impiden realmente que los más capaces sean siempre los que llegan a los puestos administrativos. Eso también es un obstáculo para la hegemonía de la autonomía que debe estar presente en la universidad. Y en tercer lugar, añado yo, en el libro apenas se menciona, de paso, está el hecho también, pero pues Francisco señala que es importante y lo trabaja desde la perspectiva financiera, está el hecho de las limitaciones financieras que se le imponen a la universidad, pues siendo esta una universidad pública fundamentalmente por parte del Estado, que impiden a veces o dificultan grandemente a veces el logro y el lleno de sus objetivos. Unos estrangulamientos financieros, unas exigencias financieras con graves dificultades para los profesores y de ser superadas y de ser atendidas, realmente limitan y frustran en muy buena medida ese ejercicio propio de la universidad y por tanto su autonomía. El concepto de autonomía entonces es un concepto fundamental, pero no es absoluto, no puede serlo. Y creo que la universidad tiene que reflexionar seriamente sobre lo que es la autonomía, cómo la entiende y cómo toda la comunidad debiera adoptar, hacer una especie de compromiso público de aceptar y entender la autonomía de una manera que sea siempre respetuosa,
no solamente de los derechos de los demás, sino también de la Constitución y de las leyes del país. La universidad no es una isla, es una parte del país. Como institución oficial forma parte del Estado y por tanto aquí el Estado tiene también su lugar. Pienso que en este sentido todos esos hechos violentos, que sin duda alguna inicialmente deben ser tratados buscando los acuerdos, buscando la oferta de unas condiciones que vayan a subsanar dificultades reales que puede haber en la vida universitaria. Si no se logra por esa vía, eso tiene que terminar con un reconocimiento de que el Estado tiene que hacer presencia en la universidad para garantizar la vida, los bienes y la misma razón de la universidad, que es la presencia de la razón, el uso de la razón y el logro y la construcción de conocimientos. El tercer tema que quiero señalar es que a veces nos olvidamos que la universidad es una institución de educación superior, ciertamente, pero de educación. Y por tanto, a la universidad debe subyacerla una determinada comprensión de lo que es educar. Y educar es formar. Educar no es capacitar. Educar no es simplemente profesionalizar. Educar es formar. ¿Y formar qué? Formar seres humanos. Es decir, la tarea de la universidad es fundamentalmente una tarea humanizadora. Y formar seres humanos en toda su complejidad. Formarlos como sujetos sociales, formarlos como sujetos políticos y formarlos como sujetos morales. Y ahí nosotros, y yo en particular, pero nosotros debiéramos reflexionar sobre qué tanto juega al interior de la universidad el papel formador. Y aquí hay un mea culpa mío como profesora que fui. Nosotros pensamos que los estudiantes llegan a la universidad ya formados, que salen del bachillerato ya formados. En este momento están saliendo los muchachos con 16 y 17 años. Nadie está formado a esa edad. Y más aún cuando provienen de procesos educativos deficientes, de contextos sociales muy precarios. Entonces la tarea formativa que le recae a la universidad es muy grande y los profesores no podemos renunciar a ella. Pensemos nomás en el momento en que están los estudiantes de su vida personal tomando una decisión grave frente a su futuro, frente a su carrera, en unas condiciones en que todavía no tienen los elementos que les permitan tomar esas decisiones. Miremoslo de la perspectiva política. Los estudiantes que ingresan a la universidad acaban de o están a punto de empezar a ejercer su ciudadanía y llegan sin ninguna formación ciudadana, porque la formación política en la educación oficial, básica y media es triste. Casi que valdría la pena decir, es mejor que no se mencionara. Entonces a la universidad le están recayendo una serie de responsabilidades que la universidad debe atender. Y la primera es no olvidar su carácter de institución, de educación, de una educación que es humanización, por tanto es una educación integral. Y aquí entra el tema que mencioné al comienzo. Una educación integral no es simplemente ejercer una profesión. Esa es una formación profesionalizante y dentro incluso de la profesión cada vez más parcializada, porque cada vez las especializaciones son mayores y de mayor exigencia en las distintas áreas del conocimiento. Entonces esa formación, cuando hablamos de una formación integral, hablamos de una formación racional, como sujeto racional que es el hombre, pero también de una formación sentiente, una formación de sus sentimientos. Francisco lo señala muchas veces en su texto. Y ahí la presencia de la literatura, que es lo que nos permite conocer el género humano, ese ser humano al que nosotros también pertenecemos, que somos como él. La literatura es una fuente inagotable de conocimiento de la humanidad. Ahí también está la historia. Nosotros, si no conocemos nuestro pasado, si nosotros no nos sabemos ubicar en el tiempo, nosotros vamos a carecer de unos elementos identitarios muy importantes. Ahí están las ciencias sociales, la economía, la antropología, la sociología y, por supuesto, las artes, que son también una forma de expresión, de creatividad,
de riqueza interior. No solamente es el hecho de la creación, es el hecho también de saber apreciar y valorar las creaciones de los demás. Insisto pues, y en esto yo pienso que el Instituto de Filosofía ha ejercido una influencia importante, insisto en el papel de una recuperación de las humanidades en la universidad, de una mayor presencia, de una mayor fuerza, de un mayor apoyo académico a las humanidades, a las ciencias sociales y a las artes en la universidad. Estos son 3 puntos, ya para terminar, que quiero entonces señalar como muy importantes en el texto de Francisco, y además los considero fundamentales en cualquier discusión que hagamos sobre la universidad. Pero no nos podemos quedar ahí, en la idea de la universidad. La universidad es una institución con 600 años de historia en el mundo, entre nosotros 300 máximo, pero es una institución profundamente histórica. Y la universidad se ha ido transformando, se ha ido cambiando a lo largo de su historia, tratando de responder a las necesidades y a las demandas de su entorno. Entonces nosotros no podemos agotar la reflexión de la universidad como algo teórico. Tenemos que mirar cuál es el contexto, cuál es el entorno en que la universidad se mueve en nuestro país en este momento y cuáles son las respuestas que desde su particular quehacer, desde su perspectiva, desde su misión, la universidad puede aportar a la sociedad y al país en particular. En este momento, de manera específica, nosotros en la universidad estamos poniendo, y digo nosotros porque ya no pertenezco propiamente a la universidad de manera directa, nosotros la sociedad, yo en particular estoy poniendo grandes esperanzas sobre la universidad para el futuro que se nos viene. Yo pienso que el país está presentando situaciones, demandas, problemas que requieren de la universidad una respuesta. Si nosotros miramos el resto de la institucionalidad del país, miremos la institucionalidad jurídica, miremos la institucionalidad legislativa, miremos la institucionalidad, los mismos sistemas de servicios sociales, salud, educación. Realmente, me perdonan, yo veo eso con pocas esperanzas. No creo que esas instituciones vayan a ser definitivas en el proceso que se avecina. ¿Qué institucionalidad nos queda? Nos queda la universidad. Y por eso yo tengo grandes expectativas sobre los aportes que la universidad está en condiciones y seguramente va a lograr hacer frente a estas situaciones, frente a estas demandas, frente a estos problemas. Pero siempre, y por eso es importante la reflexión que este libro nos presenta, hay que hacerlas desde su quehacer propio, con sus herramientas, con sus metodologías, con su misión clara, porque si no, la universidad también se va a pervertir, como en buena medida se han pervertido otras instituciones del Estado. Yo quiero destacar, y digo destacar porque es algo que ustedes todos conocen, que el país enfrenta en el futuro próximo una situación absolutamente inédita. Inédita por lo menos en los últimos 60 años de nuestra vida republicana, que es un horizonte de paz. Desde hace 60 años no veíamos un horizonte de paz. En este momento estamos en esa situación, una situación inédita. ¿Qué vamos a hacer frente a ella? En segundo lugar, hay unas demandas absolutamente inconmensurables. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, tenemos que hacerle justicia a más de 5 millones de víctimas. Y no es una justicia material, no es una indemnización, es para empezar el reconocimiento de su dignidad, el ofrecimiento de todos los servicios de los que han estado marginados a lo largo de los años en los cuales la extensión universitaria, Pablo, tiene un papel muy importante. Son muchos los campos en los cuales la universidad puede aportar para hacer justicia a las víctimas de todo este proceso. Pero también tenemos un enorme problema, y muy grave, y es que estamos inmersos en una sociedad escindida, enfrentada, que no encuentra un lenguaje común en el cual entenderse.
lenguaje que ha de ser a la vez un lenguaje razonado, tiene que ser un lenguaje político, tiene que ser un lenguaje jurídico, tiene que ser un lenguaje moral. Y la universidad, que propone el uso social de la razón, y donde sabemos y hemos vivido que la razón se expresa mediante la palabra, tiene mucho que decir en este campo. ¿Cuál va a ser entonces el papel de la universidad en esta encrucijada que se nos avecina? Yo los invito a pensar eso, y a que pensemos la universidad en términos de este futuro, donde la universidad tiene mucho que aportar, donde todos somos universidad, aquí sí, estudiantes, profesores, administradores, directivos, egresados, ex miembros de la comunidad universitaria. Pero ese trabajo tiene que estar liderado, y tiene que estar liderado por el rector. Y nosotros tenemos, con vistas al futuro, que rodear al rector para que pueda cumplir con este compromiso que yo creo que tiene la universidad de una manera ineludible con el futuro del país. Muchas gracias.